Profe, presente, ahorita no alcancé a llegar. Marcos Galarza. Sí. Bien. Y Ruiz Urquídez, profe. Marcos Galarza, Ruiz. Ok, vamos a ver. Galarza y Ruiz. Ok, pero que todavía estén ahí. ¿No? Sí, ahí están. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vimos la teoría sobre el nuevo tema que estamos viendo de sustancia, cantidad de sustancia. Vimos el número de Avogadro, el concepto del mol y también definimos lo que era la UMA o la unidad de masa atómica. Entonces vamos a continuar con resolver algunos problemitas de lo que es cantidad de sustancia, cómo estimamos la cantidad de sustancia. Recuerden que la cantidad de sustancia la podemos estimar en gramos, en masa común, como un dato final, como un dato que yo voy a utilizar para tomar esa sustancia de un frasco y pesarlo. Pero esa cantidad de sustancia la voy a calcular a partir de los moles para conocer exactamente o tener más precisión en la cantidad de partículas que voy a utilizar. Vamos a checar si estoy grabando. Detener grabación, sí. La cantidad de partículas que voy a necesitar para que reaccionen en mi ecuación química. Lo calculo a partir de moles y luego lo convierto a masa común. Y de esta forma ya tomo la materia, ¿no? En forma normal, como estamos acostumbrados a hacer. Y para calcular los moles tenemos una ecuación que es masa común entre la UMA o el peso atómico o el peso molecular. Estamos más acostumbrados a manejarlo como peso atómico o peso molecular, pero ya sabemos que es la UMA, ¿no? La unidad de masa atómica que viene en la tabla. Y lo relacionamos con el número de Avogadro, que es un dato que nos ayuda a poder estimar o el número de átomos o el número de moles que existen en cierta cantidad de materia. Entonces vamos a resolver algunos problemitas sobre este tema, nada más que no se nos olvide el hecho de que las unidades de masa atómica, o sea, los pesos atómicos, nunca cambiamos el valor numérico de ese peso atómico, cambiamos las unidades. Podemos manejar gramos sobre mol. Recuerden que esas son las unidades de los pesos atómicos o las sumas. Masa común entre masa molar. Entonces, la masa común puede estar en gramos y la masa molar en moles. O puede estar en kilogramos y la masa molar en kilogramos mol o kilomol. En libras o libra mol, en toneladas, tonelada mol. Pero el 12 no cambia nunca, porque ese 12 sale del número de protones y neutrones que hay en el núcleo. Pero las unidades sí podemos ponérselas de acuerdo a lo que estemos calculando, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con este problema. Vamos a dejar este 3.12, porque este problema 3.12 lo que me pide es calcular el grosor de un libro que tuviera o que tendría el mismo número de Avogadro. Como el número de Avogadro es a la 23, allí hay billones y billones de átomos o partículas por cada mol. Y es una cantidad enorme de partículas, pero recuerden que son muy pequeños los átomos. Entonces, recuerden que les comentaba que en la punta de un lápiz, si ustedes agarran un lápiz y hacen un puntito, ahí hay 500 billones de átomos de carbono en un solo puntito de grafito. Entonces, eso nos da una idea de lo tan pequeños que son los átomos. Y por lo tanto, ese libro tendría una inmensidad enorme de tamaño, ¿no? Porque por 10 a la 23 es una cantidad inmensa de partículas. Y si cada partícula es una hoja, pues vamos a tener un libro del tamaño del universo, ¿no? Eso es lo que nos relaciona a ese primer problemita nada más. Los otros problemitas ya hablan de la cantidad de sustancia, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces nos dice cuántos átomos hay en 5.10 moles de azufre, como un primer problema. Está pidiendo cuántos átomos y nos da la cantidad de moles. Tenemos
una ecuación y un valor, una propiedad constante que es el número de Avogadro. Entonces, para resolver esto, saber cuántos átomos hay en 5.1 moles de azufre, pues necesito relacionar el número de Avogadro. Porque recuerden que el número de Avogadro me dice cuántos átomos hay por cada mol. Y recuerden que el número de Avogadro aplica para cualquier partícula. Entonces, el número de Avogadro diría que hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre por cada mol de azufre. Si ya le pongo las unidades y la sustancia específica que es el azufre. Entonces, de ahí vamos a sacar cuántos átomos hay en 5.1 moles. ¿Sí? No sé si queda claro eso. Váyanlo planteando, no sé, ya lo escribieron para resolverlo, ¿no? Vamos a... Ujú. Lo estás buscando. Sí. Vamos a poner pizarrón para resolverlo. ¿Cuántos átomos hay en 5.1 moles de azufre? Lo borro. Ujú. Lo que está en la esquinita, no nomás. Esa ecuación INA, eso no. Eso. Ajá. Lo demás sí, eso es lo que voy a usar ahorita. Bien, nos vamos a ir al pizarrón para resolverlo ahí. Pues no sé si ya alguien tiene un resultado que nos dé. Y ya lo verificamos nada más. Número de átomos. En 5.1 mol de azufre. Ok, entonces es lo que nos está preguntando, número de átomos en 5.1 mol de azufre. Observando, tenemos solamente una ecuación, que es el número de moles es igual a la masa común entre la UMA o la masa molar, que también la conocemos como peso atómico o peso molecular. Entonces es masa entre UMA. Esa ecuación la tenemos y tenemos una relación de una constante, que es el número de Avogadro, que me relaciona los átomos por cada mol. Y el problema me da los moles y quiere que le calculemos el número de átomos que hay en estos moles. De estas dos expresiones, la que relaciona los átomos es el número de Avogadro. Esta no, esta es masa común entre la masa molar. Y el número de Avogadro sí me relaciona el número de átomos por cada mol, lo cual me dice que este es el valor que voy a utilizar para resolver. Entonces, si tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre por cada mol de azufre, ya le pongo las unidades de mi problema, ¿no? Y mi problema me dice que lo quiere por 5.1 moles de azufre. Voy a poner aquí 5.1 mol de azufre, de tal forma que cancelo mol de azufre con mol de azufre y nos queda número de átomos de azufre. Entonces el resultado es 6.022 por 10 a la 23 que multiplica 5.1. $3.071 por 10 a la 24.
átomos de azufre. Eso es una regla de 3. O sea, visualizamos inmediatamente que es una relación, ¿verdad? Porque si decimos que hay 6.022 por 10 a la 23 átomos por cada mol, en 5.1 mol, ¿cuánto habrá de átomos? Pero hemos comentado que vamos a plantearlo como factores de conversión, más que como reglas de 3. No quiere decir que esté mal si lo hacen como una regla de 3, o sea, yo no se lo voy a poner mal si lo hacen como una regla de 3. Pero hay que familiarizarnos con los factores para avanzar en eso, porque los vamos a manejar mucho más para adelante, los factores de conversión. También podemos hacer una regla de 3. Si tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre en un mol de azufre, en 5.1 mol de azufre, ¿cuántos átomos tendríamos? Que es el mismo resultado de ella. O sea, inmediatamente visualizamos que es una relación, ¿sí? Claro que debemos de familiarizarnos, empezarnos a acostumbrar a manejar factores de conversión. ¿Por qué? Porque el factor me ayuda a ir analizando bien las unidades en un proceso. Habrá problemitas donde tengamos que meter 2, 3, 4 factores de conversión, ir convirtiendo las unidades, y eso nos va diciendo hacia dónde vamos con las unidades. Y de otro modo, estar haciendo reglas de 3 por fuera no nos permite visualizar en forma adecuada las unidades y nos perdemos con las unidades. Entonces, por eso hay que irnos familiarizando, ¿no? No sé, no hay dudas con este problemita. No. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Siguiente nos dice, ¿cuántos moles de átomos de cobalto hay en 6 por 10 a la 9 átomos de cobalto? Esos son 6,000 millones, ¿no? Nos pide los moles ahora. ¿Cuántos moles de átomos de cobalto hay en 6 por 10 a la 9 átomos de cobalto? Entonces, a ver, plantéenlo ese problemita. A ver, vamos a calcular los moles. Recuerden, tenemos dos expresiones, la ecuación de mol y la relación de Avogadro, ¿no? Ahorita la planteamos en el pizarrón. Si tienen duda, lo resolvemos ahorita en el pizarrón. ¿Cuántos moles en 6 por 10 a la 9?
¿Alguien tiene algún resultado? Tenemos que dividir, profe. Y correcto. Quedan como división. Me dio 9.96 por 9. 10 a menos 15. Por 10 a la, sí, a la 15. 9.96 por 10. A la menos 15, correcto. 9.96 por 10 a la menos 15. Profe, pero ¿cómo se saca? Porque la verdad yo ando bien perdida. Ahí lo voy a poner el pizarrón, mira. Ahí está en el pizarrón. ¿Verdad? Nos da una cantidad de átomos ahora. Antes nos dio moles y quería átomos. Ahora nos da átomos y quiere moles, lo cual significa que debe ser algo así como al revés, ¿no? El factor de conversión se aplica al revés, o sea, el inverso. Y sabemos cómo vamos a poner ese factor, porque pongo mi dato, 6 por 10 a la 9 átomos de cobalto. Y yo sé que el número de Avogadro, pues es el único dato que tengo ahorita que me relaciona a los átomos. Por lo tanto, es el que voy a usar. Lo acomodo de esa forma, el número de Avogadro. Checa que está al revés del problema anterior. Es completamente válido. Únicamente le estoy poniendo como inverso. Porque de esta forma puedo cancelar átomos de cobalto con átomos de cobalto. Y me queda la unidad que me queda viva, o sea, la unidad que voy a obtener es mol de cobalto, que es lo que andamos buscando, moles de cobalto. Entonces, esa división pues ya nos da 9.96 por 10 a la 15. Y lo puedo poner así, N yo sé que es número de moles, y el subíndice CO es cobalto, moles de cobalto. 9.96 por 10 a la menos 15. O puedo poner 9.96 moles de cobalto. Es completamente válido, no pasa nada. ¿Sí? Sí, ya mire cómo. Ya. Muy bien. Vamos a ir con el otro. Dice, ¿cuál es la masa en gramos de un solo átomo de arsénico? Tiene dos incisos, vamos a hacer el arsénico y ustedes hacen el níquel. ¿Cuál es la masa en gramos de un solo átomo? Fíjate, de un solo átomo de arsénico. Entonces, analizando lo que me está pidiendo, ahora me pide la masa. El primer problema nos pidió número de átomos. El segundo problema nos pidió cantidad de moles. Y este problema nos pide la masa. ¿Okay? Son las tres cosas que nos pueden preguntar cuando estemos, o que podamos necesitar cuando estemos trabajando con geometría.
en donde usamos la cantidad de sustancia. O me pide, o necesito átomos, o necesito moles, o necesito la masa común. Por eso los tres problemitas diferentes. Y aquí me pide la masa. Dentro de la información que tengo yo sé que el número de moles es igual a la masa entre la UMA o el peso atómico. O molecular, si es una molécula. Ahí está la masa, lo cual significa que necesito utilizar la ecuación de moles. Pero la ecuación de moles me relaciona la masa entre la UMA. La UMA sí la conozco porque voy a leer de la tabla periódica, voy a leer cuál es el peso atómico, pues, del arsénico. Pero en esa ecuación ni conozco los moles, ni conozco la masa. Y la masa es la que me está preguntando, lo cual significa que necesito ver el modo de calcular los moles que representan a un solo átomo de arsénico para sustituirlo en la ecuación y ya despejar la masa. Ahora, ¿cómo calculo los moles de un solo átomo de arsénico? Pues me voy con mi otra relación que tengo, ¿no? El número de Avogadro. El número de Avogadro me relaciona cierta cantidad de átomos de arsénico por cada mol. Eso me dice a mí que puedo hacer ahí una relación que me permita conocer la fracción molar o la parte molar que le corresponde a un solo átomo cuando yo sé que un mol le corresponde cierta cantidad de partículas. Ahí puedo hacer una regla de 3 o un factor de conversión. Entonces, necesitamos calcular los moles. Sí, ya volvimos otra vez, ¿no? ¿Se fue el internet? Sí, pero ya regresó otra vez. Lleva a calcular, ya no. Ok, bien, ya volví otra vez. Entonces, vayamos haciéndolo en el pizarrón para, antes de que nos saque otra vez el internet. Bueno, me saque a mí, ¿verdad? Ok, ahí está el pizarrón, ¿no? Entonces nos dice, a ver, ¿qué nos preguntaba el problema? ¿Cuál es la masa de un solo átomo de arsénico? Profe, me voy a tener que asuntar un poquito porque van a revisar el internet por las fallas que hemos tenido en estos últimos días. Sí, de acuerdo. No hay problema. De hecho, ya este día está especial para esto. Bueno, vamos a calcular la masa entonces de un solo átomo de arsénico. Masa de un átomo de arsénico. No tengo otro dato, lo que necesito, bueno, mi ecuación es esta. Si número de moles es igual a la masa entre la UMA, me está pidiendo la masa. Voy a despejar la masa, es igual al número de moles por la UMA, o el peso atómico, ¿no? Lo cual significa que necesito la UMA. ¿Cuál es la UMA? ¿Qué dijo que era la UMA? Es la unidad de masa atómica, es el peso atómico que viene en la tabla periódica para el arsénico. ¿Cuánto pesa o cuál es suma? Es lo mismo, recuerden, cuando hablemos de peso atómico, sabemos que es la masa atómica. Más que, de hecho, se utiliza, es más común que se utilice como peso atómico, ¿no? Aunque sabemos que no es correcto, ¿no? Pero no pasa nada. ¿Cuánto pesa el arsénico? Ahí en su tabla periódica. 74.92. 74.92, muy bien. 74.92. ¿Qué unidades le vamos a poner? Recuerden que las sumas, nosotros le ponemos la unidad, ¿no? Creo que nos pide la masa en gramos, o se me figuró. Gramos. Ok, entonces, ¿qué unidades tendría el peso molecular? O el peso atómico en este caso. Gramos por mol. Gramos por mol, muy bien, gramos por mol. Gramo por mol. Muy bien. Entonces ya tengo la UMA, pero no tengo el número de moles. Este número de mol, o esta fracción molar, es el que le corresponde a un átomo de arsénico. Entonces, tengo un átomo
el número de Avogadro me relaciona a los átomos y también me relaciona a los moles, que es lo que yo necesito aquí. Eso me indica que voy a usar el número de Avogadro para encontrar este. Utilizando el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 átomos por un mol. Lo voy a plantear como regla de 3. Tal vez lo podemos hacer como un factor de conversión también. No, aquí nada más para que quede un poquito más claro, ¿no? Si tenemos este número de átomos de arsénico por cada mol de arsénico, un átomo de arsénico, ¿cuánto mol le corresponde? Este es este, ¿no? Tienen que es muy lógico pensar que si un mol son cierta cantidad de átomos, ¿cuántos moles son un solo átomo? Porque debe de tener su valor, muy pequeñito, pero debe de tener un valor. Entonces va a ser un número muy pequeño, porque es un solo átomo. Entonces esa va a ser la cantidad de mol que le corresponde a un solo átomo. Y ya es el que vamos a usar en la ecuación. Entonces eso nos va a dar el inverso, o 1 entre por 10 a la 23, 1.661 por 10 a la menos 24. 1.661 por 10 a la menos 24 mol de arsénico. Este es mi resultado, es esta N. Es un número muy pequeñito, por eso nos dio a la menos 24. Porque fíjense, es 1 y estos son billones y billones de átomos. Entonces, ya podemos sustituir para la masa. Para la masa es igual a la N, que ya la calculé, aquí está. 1.661 por 10 a la menos 24 mol de arsénico, que multiplica a su UMA, 74.92 gramos por mol. Y observamos que las unidades son compatibles, son consistentes. Mol de arsénico entre mol de arsénico se cancelan y nos queda gramos de arsénico. Entonces vamos a multiplicar el resultado por la UMA. 74.92. 1.244 por 10 a la menos 22. Gramos de arsénico. Ok, de esa forma ya tenemos esa masa, que es muy pequeñita, es a la menos 22. Imagínense, si son pequeñísimos los átomos, pues su masa debe ser extremadamente pequeña. ¿Alguna duda sobre eso? Profe, Dime. ¿cómo sacó el 1.661 por 10 a la menos 24? Como lo puse como regla de 3. Porque por el razonamiento, ¿no? De que si un mol le corresponden todos estos átomos, ¿cuántos moles le corresponde un solo átomo? Aquí multiplicas esto por esto y divides entre este. Entonces te queda 1 por 1, 1 entre 6.023 por 10 a la 23, 0.22 por 10 a la 23, y te da 1.661 por 10 a la menos 24.
Ok. ¿Sí? Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ujú. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente. Este es 22. Nos dice, ¿cuál de las siguientes cantidades tiene mayor masa? Ya no nos puede preguntar otra cosa, ¿no? Bueno, ya resolvimos un problema de moles, un problema de átomos y un problema de masa. Ya aquí ya nos empieza a hacer comparaciones, ¿no? Para aplicar lo que ya calculamos antes. Dice, ¿cuál de las siguientes cantidades tiene más masa? ¿2 átomos de plomo o 5.1 por 10 a la menos 23 moles de helio? Entonces, pues aquí lo que nos dice es que hay que calcular la masa que tienen 2 átomos de plomo y hay que calcular la masa que tienen 5.1 por 10 a la menos 23 moles de helio y compararlas, a ver cuál es mayor. Entonces ya sabemos calcular masa a partir de átomos, ¿sí? Porque lo hicimos en el problema, ahí en el 3.18. ¿Cuál es la masa en gramos de un solo átomo? Aquí la diferencia es que me dice que son 2 átomos. Lo cual quiere decir que cuando hago la regla de 3 con el número de Avogadro, ahí en lugar de poner un átomo puedo poner 2. Ahora quiero los moles para 2 átomos de plomo. Y ese resultado multiplicarlo por la UMA del plomo. Y ya obtengo la masa que ocupan 2 átomos de plomo. Hacemos lo mismo, únicamente hay que ajustarlo a 2. Y para los moles de helio, tenemos la ecuación de que moles es igual a masa común entre masa molar. Si me da los moles y conozco la masa molar o la UMA, porque sé que es helio, de ahí puedo despejar la masa de la ecuación de moles y ya compararlos. Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a comparar para 2 átomos de plomo y 5.1 por 10 a la menos 23. Voy a checar. Mol de, a ver si es 5.1. Sí, por 10 a la menos 23 mol de helio. Muy bien. 5.1 por 10 a la menos 23 mol de helio. Vamos a comparar su masa. Primeramente, para los 2 átomos. Ya la saqué. ¿Cuánto te dio? Para los 2 átomos me dio 6.881 por 10 a la menos 22 gramos. Por 10 a la menos 22 gramos. ¿6.8? Muy bien. Sí, pues, ¿Y la masa de el helio? me dio 2.041 por 10 a la menos 22. Gramos. Masa de helio, masa de plomo. Muy bien, eso es lo que da. Correcto. Entonces podemos observar como tiene el mismo número
de exponente, es muy fácil compararlos. Podemos comparar las puras cantidades enteras. Y nos damos cuenta de que el plomo, pues dos átomos de plomo tienen más masa, el triple de masa, que la masa del helio. Y esa sería la respuesta. El plomo tiene más masa. Y solo 2 átomos. Lo que pasa es que también el helio es una cantidad muy pequeña de helio, porque son 5.1 por 10 a la menos 23 mol. Es una cantidad pequeñísima de helio. Si ustedes multiplican por el peso molecular del helio, nos da el número de átomos de helio que estamos comparando. Para comparar átomos con átomos, ¿no? Es 5.1 por 10 a la menos 23. El helio pesa 4.04. A ver, 4.002. gramos por mol. 4.0004. Sí, algo así. 5.1. Profe, ¿Vale? ¿puede hacer el desarrollo en el pizarrón, Sí, por favor? sí, claro. Muy bien, vamos a hacerlo rápidamente aquí. Ok. Para el plomo, aquí lo voy a poner, ¿no? Va a ser, si tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos de plomo en un mol, en 2 átomos de plomo, ¿cuántos moles le corresponden? ¿Sí? Entonces, este resultado es para 2 átomos de plomo. .321 por 10 a la menos 24. Mol de plomo. Entonces sabemos que la masa, despejando desde aquí, es igual a moles por el UMA. Entonces va a ser 3.321 por 10 a la menos 24 mol de plomo, que multiplica a la UMA. ¿Cuánto pesa el plomo? 200 y felicita. 204, 200 algo. 207.2. 207.2, muy bien. Le vamos a poner gramo sobre mol, con las unidades que nos son convenientes. Mol de plomo entre mol de plomo por 207.2. Nos da el 6. Que está aquí, por 10 a la menos 22 gramos de plomo. Ok. Es similar al que hicimos de un átomo, pero aquí es para 2. Y ahora para la cuestión de los moles, ahí es más directo. Para este caso del helio, acá lo voy a poner. Uso la ecuación esta. Si mi única ecuación es esta, masa entre la UMA. Me pide la masa, tengo los moles, tengo la UMA del helio. Entonces, la masa va a ser igual al número de moles por la UMA. Que es la misma que usamos acá abajo. La masa de helio va a ser igual a 5.1 por 10 a la menos 23 mol de helio por 4.04 y penicita gramo sobre mol. Y la masa de helio nos va a dar esto, 2.041 por 10 a la menos 22 gramos. Será un mol de helio por mol.
A mí en mi tabla periódica sale que la masa del helio es 4.002. 002. Muy bien. Está bien, no hay problema. De hecho, son cantidades las fracciones son cantidades muy pequeñas. Que si ustedes hacen el cálculo en este tipo de cálculos, o como son o cantidades muy grandes o son cantidades muy pequeñas, influye poco en el resultado, ¿no? Cuando sean cantidades normales que estemos trabajando en química, ahí sí hay que tener cuidado con los pesos, ¿no? Pero aquí no, porque o nos da un número a la menos 22, por ejemplo, para la masa, o nos da un número a la 25 para el número de átomos. Uno es enormemente grande y otro es enormemente pequeño. Entonces, este, pero sí hay que usar los datos correctos, ¿no? Yo voy a checar mi tabla periódica a ver cuánto me da. Ya que la encuentro. Aquí está. Muy bien. ¿Alguna duda sobre esto? Y aquí ya simplemente lo comparamos, ¿no? Y vemos que la masa del plomo es el triple de la masa del helio. Ok, muy bien. No sé si tengan alguna pregunta sobre los problemitas que resolvimos. La próxima clase ya vamos a entrar a estequiometría. Bueno, no vamos a entrar a lo que son los tipos de reacciones, tipos de ecuaciones químicas, para entrar a estequiometría. Ya sabemos calcular la cantidad de sustancia. Recuerden que la forma más común que necesitamos es calcular los moles con la ecuación de masa entre la UMA, porque con los moles voy a hacer los cálculos químicos de los problemitas de estequiometría. Y después vamos a devolver ese cálculo químico a volverlo a expresar como masa común, porque no podemos dar un resultado, es inconveniente dar un resultado de un cálculo químico, de que le digamos a un operador de proceso, tienes que estar produciendo 75 moles de azúcar. Me va a decir él, pues, ¿y cuántos son 75 moles? Hay que volvérselo a convertir a gramos o kilogramos para que él pueda manejar ese dato, porque los que manejamos las cantidades molares, las masas químicas somos nosotros, ¿no? Los que hacemos los cálculos, los ingenieros. Entonces, volvemos a convertir a masa común, utilizando la misma ecuación, nada más que en sentido inverso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, yo no. Bueno, muy bien, entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense, nos vemos.